¿Qué poder tendría el infierno si aquellos encerrados allí no pudieran soñar con el cielo? Sin importar su rango, clase social u origen, un hombre siempre persigue sus sueños. Se ve respaldado por ellos, sufre por ellos, vive por ellos e incluso es capaz de morir por ellos. Y aunque un sueño lo abandone, este seguirá latente y ardiendo en su corazón. Al menos una vez en la vida, los hombres fantasean con vivir así, como mártires de un dios conocido como sueño. ¿Por qué soñamos? ¿Por qué crees que los humanos deseamos algo? Y por supuesto, ¿por qué esos anhelos son capaces de brillar tanto? Hablar de los sueños siempre conduce a la idea del significado, esa capacidad en donde el futuro no parece tan inexacto. Imaginamos aquello que no tenemos y somos fascinados por quienes caminaron hacia esos deseos. Para algunos, esto podría ser una razón de sufrimiento. Es común querer más cuando ya tenemos algo en nuestras manos. Por ello, las clases sociales o el dinero son indiferentes bajo estos deseos. No importa lo que tengas, una vida tranquila, una familia o riqueza desmedida. Imaginar el futuro siempre puede generar una paralizante intriga. Pero, ¿qué sucede cuando en medio de ese inquietante andar podemos visualizar dónde caminar? Eso es a lo que llamamos sueños. Si tu sueño aún vive, si ese castillo sigue brillando con la misma fuerza en tus ojos, es tu deber colocar las piedras que te rodean, levantarte y enfrentar tu futuro. Pero ¿cómo podría hacerlo? En su subconsciente se muestra algo ligeramente diferente, al niño ilusionado con la distancia que le brindan sus ojos, ese castillo inmaculado. La presencia lograda solo con la desgracia, la carne, el sufrimiento y los huesos de quienes eligieron compartir ese sueño. Él no eligió eso, no los obligó a caminar junto a él. ¿Por qué responsabilizarse de eso? Rechazar esos cadáveres, mirar con miedo esa pila putrefacta e inalcanzable, es despreciar los deseos de quienes perecieron, incluso aquellos bajo el suelo. Las últimas plumas de un halcón moribundo, seguramente solo ellos serán capaces de comprenderlo, ese deseo. De quienes admiran por sobre ese vasto cielo, solo tiene que separarse de ellos, darle una razón a ese sufrimiento, porque en la causalidad de sus eventos, necesita cada piedra, cada hueso que su frágil cuerpo pueda apilar, solo así tomará su sueño. Podemos creer que los anhelos guardan fragmentos de ideales egoístas que solo por el hecho de tenerlos conduce a un resultado incierto. Pero en cada representación de ellos, los ideales solo son las formas de la ambición y cómo el ser humano reacciona a eso. Todos somos esas piedras y todos somos en cierta forma esos sueños. Depositar todo en la creencia del destino y lo ya escrito es como agachar la cabeza y dejarse llevar por ese río. No estamos hablando de vidas, sino de deseos. Es lo único en lo que los humanos podemos estar de acuerdo. Lo único más grande que nosotros mismos son las emociones con las cuales impregnamos nuestros propósitos. Llama a eso Dios, esperanza o incluso amor. Caer en el nihilismo es aceptar esa fragilidad, la realidad en donde solo caminar por el suelo es la forma más sencilla en que la vida puede satisfacernos. Por excelencia, el ser humano es la única criatura que brilla por esa capacidad de predicción, esperar un futuro mejor o terminar embriagados por nuestro propio miedo y obsesión. Es lo que las grandes figuras han escrito sin cansancio, como una guía por y para el corazón, como si por el simple hecho de tener un sueño pudiésemos cargar con esa carta de amor. Antes de la ciencia, la psicología o la filosofía, las personas ya se preguntaban por qué los seres humanos eran capaces de imaginar algo que todavía no existía. Y hay quienes creerían que un hombre sin un sueño es alguien que todavía no ha encontrado aquello por lo que merece vivir. Aristóteles creía que todo ser se mueve hacia un fin. Nietzsche creía en la absoluta necesidad de esa estrella. Schopenhauer lo veía como una razón de sufrimiento.
Víctor Frank creía en la supervivencia gracias a ese sentido y Camus en el acto de rebelión contra ese mismo vacío. Es innegable la cualidad de resiliencia que te otorga anhelar una meta. Desde un punto de vista externo, vivir o morir por un sueño podría parecer una pérdida estúpida, como si un tonto tratara de alcanzar algo que nunca tuvo garantizado. Pero aceptar incluso la posibilidad de ese fracaso, vivirlo o resentirlo, crea caminos. Caminar por un rumbo incierto es como apostar a esa posibilidad en donde puedes tomar con tus manos ese anhelo. Esa es la razón de soñar. Aceptar crear un sendero con el sacrificio de otros es también caer en la posibilidad de ser parte de las piedras en el camino del otro. El ser humano no vive solo por placer o poder. Vive a través de su propósito, de cómo presencia los sueños y anhela tener uno o ser parte de ellos. No hay ridiculez, exageración o incluso crueldad en los ojos de quienes son capaces de anhelar. Por ese motivo, aquella apasionante sensación de pertenencia puede transformarse en algo hasta divino. La conceptualización, los límites o la propia razón, todo moldea aquello que conocemos como sueños. El sentido común, la lógica y la realidad son irrelevantes frente a algo que necesita explotar esa irracional individualidad. Incluso el deseo más noble trata de imponer su interpretación, como si fuera una competencia entre escalas, donde la armonía de la causalidad y el desorden de la casualidad trataran de encontrar algo que con palabras fuésemos capaces de nombrar. Por eso los sueños van más allá de los nombres, la racionalidad y el corazón de los hombres. Las ideas son más importantes que las personas. Sí, pero no desde el extremo crudo en donde nacen las guerras. Al final, si cada ser humano tratase de perseguir su propia individualidad, nunca seríamos capaces de librarnos de los conflictos, pero incluso más atrás hay que recordar que, así como los sueños, las mismas ideas existen para servir a quienes logran expresarlas. Las palabras nunca serán superadas por un cuerpo en deterioro por el tiempo. Las revoluciones, religiones, pensamientos, todas nacieron a partir de un solo hombre, que conectó su visión con el resto. Una idea lo suficientemente brillante que perduró por sobre su propio tiempo. Aun si todo desapareciera, si tan solo una persona fuese capaz de recordar a aquellos que otros en el pasado sueñan, esas ideas perdurarían con fuerza más allá de cualquier tragedia. La gravedad, la democracia, la libertad y la justicia, todos son la punta del ideal. Platón sostenía que el mundo físico es imperfecto y pasajero. La belleza y la verdad siempre existirán siendo parte de una realidad al cual las personas siempre pueden aspirar. Hegel era algo más radical. El individuo aislado nunca es capaz de avanzar. La apuesta a la conciencia es el progreso, el centro de este universo. Los humanos no simplemente transmitimos nuestros genes, también transmitimos ideas, y las mismas siempre compiten entre sí. Y en cierto modo, la historia también afirma algo de esta verdad. Sócrates murió, pero su filosofía no. Y hoy en día conocemos más al individuo por sus interpretaciones que por su forma de vida. Un hombre murió, pero sus ideas transformaron continentes. Isaac Newton desapareció, pero la idea de la gravedad vivió. Martin Luther King Jr. fue asesinado, pero su idea de igualdad sobrevivió. Los sueños son el enlace que tenemos con el progreso, la sangre y nuestro propio cuerpo. Negar esa apasionada y deslumbrante individualidad es rechazar la visión, la interpretación de quienes apilaron cada piedra, cada sueño en este interminable sendero llamado tiempo. ¿Cómo puede un hombre permitirse no ver más allá de lo que tiene en sus manos y conformarse con lo poco que su miserable vida le ha dado? No nacemos para arrastrar nuestros días, ni para vivir de migajas. Nos dirigimos hacia nuestros sueños. Sin importar lo que pueda pasar o lo que se tenga que enfrentar, uno siempre puede volver y esperar caminar otra vez frente al miedo y aquellas voces que tratan de hacer a uno pequeño. Nuestros ojos solo deberían distinguir el brillo de nuestras metas, porque alguien verdaderamente digno lucharía por conquistar lo que sueña y solo descansaría cuando encontrara lo que desea a sus propios pies.
¿Qué valor tendría el error de aquellos que miramos si no fuésemos capaces de debatirlo y cambiarlo? Aquellos deseos. ¿Cómo los humanos seríamos capaces de juzgar esos sueños? Las ideas siempre perduran por sobre la carne y las vidas, pero ¿por qué tendríamos el derecho de juzgar a quienes dan su vida por sentirlas? Desde la forma más individualista, los sueños son dioses que dan brillo a nuestras vidas, aunque esa afirmación también sea perspectiva.